¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es diputado ante la Asamblea Nacional, Luis Romero, secretario general nacional de Avanzada Progresista, vicepresidente del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Colombia. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Gracias por la oportunidad, Andrina. Qué oportuna su presencia en el estudio cuando precisamente el día de ayer el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hacía una advertencia a la región, haciendo referencia a la migración de venezolanos a Estados Unidos. Y él la calificaba, voy a citarlo, como uno de los mayores desastres humanitarios de la historia reciente. Haciendo referencia al éxodo migratorio a Estados Unidos, hizo un llamado a los países latinoamericanos a establecer una agenda común en esto que él califica como una crisis mundial. ¿Qué opinión le merece esta declaración del presidente Gustavo Petro? Bueno, considero que el presidente Petro ha calibrado correctamente la magnitud de este desastre. Creo que la situación que están viviendo los venezolanos, pero también otros contingentes migratorios latinoamericanos en el contexto de la crisis global, tiene que llevarnos o tiene que motivarnos a una profunda reflexión como nación, como país, como sociedad. Más allá de la circunstancia en la cual cada migrante toma la decisión de partir, más allá de las posiciones políticas que podamos tener de un lado o de otro, considero que es un momento en el cual los venezolanos tenemos que asumir una posición solidaria con estos compatriotas que han tomado la decisión de partir, incluso poniendo en riesgo su vida. Es muy fácil, desde una posición cómoda, juzgar a quienes han tomado esa decisión. Los migrantes a lo largo de toda la humanidad, Andrina, han estado sometidos a vicisitudes y a situaciones muy difíciles, muchas de ellas riesgosas, o como se dice, a riesgo de perder la vida. Y creo que en este momento tenemos que hacer una introspección como dirigencia política, como ciudadanos, como venezolanos, como seres humanos, para poder comprender qué motivación lleva a una persona tomar la decisión de adentrarse por una selva como la del Darién, por ejemplo, arriesgando su vida, la de sus hijos, para poder encontrar un horizonte de desarrollo personal, una oportunidad para poder crecer como ser humano, porque en el país de origen no lo ve, no lo percibe, no lo tiene. El problema migratorio venezolano se va a resolver cuando en Venezuela podamos retomar o podamos reconstruir las condiciones para que nuestros jóvenes encuentren su horizonte aquí, para que puedan desarrollarse profesionalmente aquí en su patria, aquí en su país. Todos los que me están escuchando tienen al menos un familiar, estoy seguro que tienen al menos un familiar que ha decidido partir en condiciones de extremas dificultades. De manera que mi llamado es a la reflexión, no podemos perder la humanidad, Andrina, tenemos que comprender lo que significa tomar una decisión de esa magnitud y más allá de las fronteras políticas o de los intereses partidistas, tenemos que abordar esto desde una perspectiva, como ya lo dije, de nación, de sociedad. Haciendo referencia a ese exhorto a retomar el valor de lo humano, hay un grupo de venezolanos detenidos en este momento en Tijuana. Ellos dicen que de alguna manera fueron engañados y están ahora detenidos. Esto tras el anuncio de la disposición del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de dar una disposición legal en la cual se va a dar abrigo a 24.000 venezolanos, pero bajo ciertas condiciones migratorias, y cerrar por completo el paso de la frontera, que siempre ha estado cerrada, pero que de alguna manera antes era más flexible para los venezolanos ir. Hoy en día este grupo de venezolanos está detenido. ¿Cuál sería el mensaje para ellos? Bueno, cada país es soberano en el manejo de su política migratoria. Digamos, la frontera, el ejercicio de la soberanía de un Estado incluye el cierre o la apertura o el manejo de su política fronteriza, de su política migratoria. Ahora bien, estamos ante una situación que requiere una respuesta humanitaria. Yo creo que lo pertinente es que el gobierno venezolano logre un acuerdo con el gobierno mexicano y se les facilite a estos venezolanos que lamentablemente no pudieron cumplir el final de su viaje, no pudieron ingresar al lugar de destino, que en este caso los Estados Unidos, que están en México, no solamente en Tijuana, hay otros en Ciudad de México, facilitarles el regreso con el menor trauma posible. Ya han sufrido lo suficiente
De manera que el gobierno debería, como ya dije, las cancillerías venezolanas y mexicanas deberían acordar un plan para que estos venezolanos regresen. Eso tiene algunas dificultades que se generan, Endrina, a propósito de las sanciones. Fíjate que nuevamente el elemento perturbador de unas sanciones que terminan perjudicando a los más vulnerables. Nuestra línea bandera con Viasa no puede llegar a algunos destinos de América Latina porque hay una sanción que le permite sobrevolar algunos espacios aéreos, ¿no? De manera que eso es una limitante. Aún así, creo que el gobierno debe acordar un mecanismo. Hay un plan que el gobierno estuvo Vuelve a la activó, patria, ¿no? Vuelta a la Vuelta a la patria. patria. Yo creo que así hay que retomarlo y en todo caso repotenciarlo para que estos venezolanos regresen. Ahora también hay que ver en qué condiciones regresan, porque tú no puedes traerlos nuevamente a las circunstancias originales en las cuales ellos tomaron la decisión de irse. Yo creo que muchos de esos jóvenes, muchas de esas familias, hay que incentivarlos, buscar la manera de darles créditos para emprendimientos, solucionarles en la medida de las posibilidades una nueva vivienda. Mucha de esa gente vendió todo lo que tenía, Andrina, para poder hacer esa travesía tan dolorosa. De manera que yo creo que el gobierno tiene que, digamos, hacer las diligencias que tenga que hacer para facilitar el regreso a su país de todos esos migrantes que han tomado la decisión de partir y que lamentablemente su viaje fue interrumpido por una decisión, a mi juicio, soberana de un país como los Estados Unidos, que en definitiva es el que decide quién entra y quién no entra. Haciendo referencia precisamente a Estados Unidos y la política hacia Latinoamérica, particularmente al caso de Venezuela, veíamos informaciones donde el subsecretario de Estado de Estados Unidos asegura se reunió con miembros de la plataforma unitaria en torno a las disposiciones que se han tomado recientemente entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos. Muchos llegaron a pensar que el rol de la oposición como mediador en esta relación diplomática entre Venezuela y Estados Unidos estaba dejado de lado, porque directamente el gobierno de Estados Unidos se estaba entendiendo con el gobierno de Venezuela. ¿Qué lectura tiene esta reunión de Brian Nichols, donde dice: me reuní con miembros de la plataforma unitaria en Venezuela para reafirmar el apoyo de Estados Unidos a una solución política y humanitaria negociada, liderada por Venezuela para la crisis del país? Bueno, estamos viviendo un momento de muchas paradojas políticas, Endrina. Fíjate tú esto. Yo no voy a decir que la crisis económica del país es producto exclusivamente de las sanciones. No lo voy a decir. Ha habido un manejo errático, por decirlo menos, de la política económica en Venezuela en los últimos 20 años. Pero las sanciones agravaron la situación. ¿Y quién promueve las sanciones? ¿Quién las ha potenciado? El gobierno de los Estados Unidos. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos sanciona al país para que se genere una crisis económica y eso supuestamente iba a producir un cambio político. La gente migra porque la situación económica se agravó como producto, entre otras cosas, de las sanciones, y luego sancionan a la gente que migró para que no pueda ingresar a los Estados Unidos. Es decir, en definitiva, siempre el perjudicado es el más vulnerable. Esa reunión de la plataforma unitaria, caramba, mira, yo le pediría a los amigos de la plataforma unitaria que por favor ejerzan esa interlocución en favor de los venezolanos que están padeciendo estas circunstancias. Si ellos son interlocutores del gobierno de los Estados Unidos, aun cuando tú has señalado muy bien que ya hay un canal de comunicación directo entre ambos gobiernos, pero si los amigos de la plataforma unitaria son escuchados en Washington, bueno, vale, que aboguen por los venezolanos que están allá, que están padeciendo esa situación. No sé si recuerdas que recientemente un grupo de venezolanos fueron manipulados a propósito de la política interna norteamericana, fueron montados en un avión y los dejaron en un sitio para perjudicar a los demócratas. Y luego, o sea, se convirtió en una batalla entre claro, republicanos y demócratas. Correcto, y digamos, las grandes víctimas nuevamente los venezolanos. De manera que yo creo que si la plataforma unitaria, el G4, la MUD, se está reuniendo con el gobierno norteamericano, se están reuniendo en Panamá, bueno, ojalá que ellos pudieran hacer algo. Mira, nosotros no apostamos por el fracaso del diálogo en México, Andrina. Ojalá que eso traiga buenas noticias para el país. Pero bueno, hay que también tener un poquito de responsabilidad en las cosas que se dicen y se hacen. O sea, para usted el diálogo en México todavía sigue siendo una posibilidad. Bueno, yo creo que ese diálogo tiene que cumplir. En el cual ustedes no forman parte. Sí, correcto, pero digamos, a ver, en definitiva, el problema con el diálogo de México es que tiene una falla de origen. Primero, representa a un sector de la oposición, no a la totalidad de los factores de oposición en Venezuela.
Más allá de que nosotros no hayamos sido convocados, te repito, no podemos apostar a que México fracase. Ojalá que México cierre su ciclo y traiga buenas noticias para el país. He escuchado que próximamente se va a reactivar el diálogo en México. De ser así, ojalá que allí se produzcan algunas decisiones. Entre otras decisiones que favorezcan al ciudadano común, que se liberen algunos fondos que el Estado venezolano tiene afuera. Necesitamos este dinero en este preciso momento por la coyuntura que ha traído las lluvias. ¿Cómo es posible que la República tenga dinero del país, de los venezolanos afuera represado, y estamos viendo lo que está pasando en Tejerías, lo que está pasando en el Castaño, lo que está pasando en muchos lugares del país? Bueno, eso también es un pedimento que le hacemos a los compañeros de la plataforma unitaria. Actúen, hagan valer su condición de venezolanos, identifiquen, tengan empatía con el país y pidan, ustedes que pidieron las sanciones, pidan ahora que las desmonten para que ese dinero pueda ser utilizado y apoyar a la gente que ha perdido todo en esta situación terrible de los deslaves en Venezuela. Acerca de lo que está sucediendo internamente en la oposición venezolana, se anunció la alianza opositora que va a presentar en los próximos días los nombres de las 10 personas que estarían al frente de la comisión de primarias, que se va a elegir entre 80 candidatos. ¿Cómo se ha avanzado en este sentido en torno a esa polémica que existía? Si el candidato a las presidenciales de cara al 2024, que eventualmente las elecciones serían en el 2024, ¿cómo se ha avanzado? ¿Qué se ha hecho? Bueno, yo creo que ese tema de las primarias es un falso dilema. Participar o no en las primarias es un falso dilema. Yo creo que esas primarias van a expresar la opinión de un sector de la oposición, no la totalidad de la oposición. El pasado 21 de noviembre, Endrina, aquí hubo un proceso electoral. Y si tú sumas los votos que obtuvimos, los factores que no pertenecemos a la plataforma unitaria, te vas a encontrar que llegamos casi al 60%. Y los factores de la plataforma unitaria, un poco menos del 40%. Es decir, que la mayoría de la oposición no se ve expresada en esas primarias. ¿Y por qué no se ve expresada en esas primarias, Endrina? Porque el diseño es excluyente. Las reglas de juego las decidieron en un cogollo, en un ultracogollo. Eso es como si tú vas a un partido de fútbol y llegas a la cancha y ves que el árbitro tiene la camiseta del equipo contrario puesta. Y en tu portería, en la portería del equipo adversario hay 3 porteros y en la tuya no hay ninguno. De manera que en esas condiciones es muy difícil que algunos sectores de la oposición, incluyéndonos a nosotros en Avanzada Progresista, participemos en una... Que de hecho usted dijo aquí en este mismo espacio que presentaba su nombre como candidato. No, yo lo que te dije fue que si tú le preguntas a cualquier político si quieres ser presidente de la República y te dice que no, es un mentiroso, porque todos queremos llegar a la mayor posición de poder para poder ayudar al país. Nos hemos formado para eso. Ahora, yo no pretendo ser candidato presidencial, eso no está planteado en este momento. Yo lo que sí quisiera es que los sectores de la oposición nos pusiéramos de acuerdo en una metodología mucho más incluyente, mucho más amplia, que destierre de una vez por todas el sectarismo de algunos factores de la oposición que se expresan en esa plataforma unitaria. Nosotros creemos que podemos lograr un consenso, Endrina, sobre la base de un planteamiento para el país, de una alternativa de gobierno. De manera que nosotros no vamos a participar en esas primarias porque consideramos que tienen una falla de origen. El sectarismo y el dinero con las cuales va a ser financiadas esas primarias. De manera que es muy cuesta arriba para los factores democráticos, para la oposición democrática, participar en esas condiciones como esas. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Luis Romero, diputado ante la Asamblea Nacional, secretario general nacional de Avanzada Progresista, vicepresidente del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Colombia. Gracias por estar aquí. Gracias, Endrino. Gracias a ustedes también por habernos acompañado como siempre. Hacemos una breve pausa y al regreso tenemos más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.